beneficios fiscales que nos aporta una sociedad con actividad económica es el de poder alcanzar los requisitos de la empresa familiar, los beneficios fiscales que implica. Si tenemos un inmueble vacío que no está destinado ni a actividad económica, ni en nuestra vivienda habitual, ni está arrendado, Hacienda nos penaliza, valga la redundancia, las penalizaciones que ya de por sí nos aplica, haciéndonos tributar por el mismo de acuerdo con su valor catastral. Entonces, Juan, si tengo, por ejemplo, 3 viviendas, ¿me interesaría aportarlas a una sociedad? Respuesta corta sí, respuesta larga no. En este vídeo vamos a aplicar la diferencia entre poseer los inmuebles como persona física o persona jurídica. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. ¿Qué diferencia encontramos, Juan, entre tener propiedades a nivel persona física o a nivel sociedad? Hago un breve disclaimer, solo dejando, y ahora vamos a tratar sobre el tema fiscal, sobre el tema plenamente mercantil o puramente mercantil o civil. Es decir, tener todos los inmuebles a nivel societario nos va a dar una capa de protección. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos alguna deuda personal, tenemos hipotecas, tenemos ciertos riesgos a nivel económico, tener los inmuebles a nivel patrimonial en una sociedad siempre nos va a dar una capa más o adicional de protección. A nivel fiscal, las principales diferencias en cuanto a persona física y a nivel societario van a depender si en el nivel societario o dentro de la sociedad desarrollamos una actividad económica. En persona física la tributación va a la base imponible general, ¿vale? Tributando los ingresos menos los gastos derivados del arrendamiento, y es posible aplicar la reducción del 50% sobre aquellos inmuebles que se destinen a larga duración o a vivienda habitual de los arrendatarios. A nivel societario podemos aplicar estos mismos requisitos o estos mismos beneficios siempre y cuando cumplamos al menos 2 requisitos. El primero de ellos, que tengamos contratado a una persona por cuenta ajena a jornada completa, que ahora hablaremos sobre él. Y el segundo de ellos, que lleguemos a tener al menos un mínimo de 5 inmuebles dedicados exclusivamente a uso turístico o 8 inmuebles dedicados a arrendamiento de vivienda habitual. ¿Por qué estos requisitos y por qué Hacienda dirime esta cuestión de esta forma? Por una sencilla razón. Ellos entienden que no vas a necesitar contratar a alguien hasta que alcances estos números que estamos hablando, dado que hasta alcanzar estos números se entiende que se puede gestionar por el propio propietario de los mismos, el propio administrador, etcétera, sin necesitar a alguien externo que ayude en esa gestión. Una cosilla, Juan. Me ha parecido escuchar que has dicho que la reducción es de un 50% si la vivienda se destina a vivienda habitual. ¿Puede ser que sea un 60%? Correcto, Antonio. Era un 60 hasta el año pasado. A partir de ahora ya aplica el 50% de reducción por una reforma legislativa que limitó esta posibilidad. Hemos hablado de unos números que tenemos que cumplir para que se considere actividad económica y poder operar esos inmuebles con una sociedad. ¿Qué pasa si no conseguimos llegar a esos requisitos? Pues que estaremos hablando de una sociedad patrimonial, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que es aquella en la que más del 50% de su activo no está afecto a una actividad económica. Por lo tanto, no vamos a poder estar afecto a actividad económica hasta que cumplamos estos requisitos. Al final, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es un requisito sine qua non, nos permiten aplicar todas estas ventajas fiscales. ¿Qué significa esto? Que a efectos fiscales tiene un tratamiento distinto. ¿En qué sentido? Pues vamos a diferenciar distintos planos. Los inmuebles, en primer lugar, computarían o seguirían computando en persona física de cara al impuesto de patrimonio. Es decir, si los inmuebles están afectos a una actividad económica, no me computan en patrimonio, pero si no están afectos a una actividad económica, sí me computan en patrimonio. En segundo lugar, Hacienda cataloga los inmuebles por productivos e improductivos. Aquel inmueble que no está arrendado o no esté obteniendo algún beneficio fiscal nos va a tributar en renta por imputación de renta, ¿no? El típico inmueble que ni está arrendado, ni está siendo usado como vivienda habitual, etcétera. Pues el inmueble que está totalmente vacío te tributa en el IRPF como imputación de renta. ¿Cómo entonces que una segunda residencia nos puede hacer tributar en el IRPF? Efectivamente, si tenemos un inmueble vacío que no está destinado ni a actividad económica, ni en nuestra vivienda habitual, ni está arrendado, Hacienda nos penaliza, por así decirlo, valga la redundancia, las penalizaciones que ya de por sí nos aplica, haciéndonos tributar por el mismo de acuerdo con su valor catastral. Nos va a hacer tributar en el IRPF por ese valor si tenemos sociedad patrimonial o si lo tenemos en persona física,
al 1,1 o al 2% de su valor catastral, dependiendo de si no ha sido revisado o si ha sido revisado en los últimos 10 años. De manera que si ha sido revisado en los últimos 10 años, aplicarían el tipo más bajo, el 1,1, y si no ha sido revisado en los últimos 10 años, aplicarían el 2%. Esto aplicaría en ambos planos. Plano societario, sociedad patrimonial, que no desarrolla actividad económica, y plano persona física, independientemente de su situación. Entonces, Antonio, que el beneficio principal pudiera ser este, ¿no? Oye, si llegamos a tener una actividad económica como tal, a nivel societario, nos va a permitir exenciones en el impuesto de patrimonio, porque está afecto a actividad económica, y también no tributar en el IRPF por aquellos inmuebles que pudieran ser improductivos. Además, evidentemente, la tributación en sociedades tributa al 23% si no supera el importe neto de cifra de negocio, o el 25% si lo supera, y en el IRPF vamos a tributar el tipo progresivo de la base imponible general. Me has hablado de dos requisitos para que sea considerada actividad económica. Por un lado, tener 8 viviendas si están destinadas al alquiler habitual, 5 si están en alquiler turístico, y además de tener una persona contratada para gestionar esa actividad económica. ¿Estos requisitos son así de rígidos? Es preciso resaltar que estos requisitos han sido flexibilizados por resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central. ¿En qué sentido? Está permitiendo el tribunal compatibilizar la subcontratación de servicios con este requisito de contratar a una persona por cuenta ajena. Y también incluso se está permitiendo que sea el propio administrador quien tenga una nómina y que equipare este requisito de persona contratada por cuenta ajena. De manera que, evidentemente, a nivel de ahorro es muy interesante, puesto que nos ahorraríamos tener contratado a una persona por cuenta ajena, pagar seguridad social, etcétera, y pudiéramos tener una nómina como administrador y cumplir el requisito. El que sí previsiblemente es insalvable es el del número de inmuebles. Si el número de inmuebles está así tasado y establecido, otra cosa es que podamos compaginar turístico con vivienda habitual y no lleguemos ni a 5 a 8, pero que estemos en 6, por ejemplo, pero es un requisito ineludible, dado que con menos vivienda va a ser difícil justificar que le dediquemos 8 horas diarias a la gestión de estos arrendamientos, ¿no? Entonces, Juan, si tengo, por ejemplo, 3 viviendas como persona física, ¿me interesaría aportarlas a una sociedad? Respuesta corta sí, respuesta larga no. A nivel mercantil, lo que hemos dicho de capas de protección, separar nuestro patrimonio personal del societario, pudiera ser interesante. A nivel fiscal hay matices. ¿Matices en qué sentido? Como no desarrollamos una actividad económica en persona física porque no cumplimos los requisitos que hemos mencionado, nos harían tributar por la diferencia del valor de adquisición de estos inmuebles y el valor de mercado que tenga el inmueble en el momento de la aportación. Para ello habría que analizar a nivel contable o a nivel fiscal qué nos implicaría o qué tributación nos implicaría esta operación para valorar si aportarlos o no. Ahora bien, si cumplimos ambos requisitos, o al menos uno de ellos, el del número de inmuebles, y el otro podemos llegar a cumplirlo, debemos de mantener la actividad económica o supuestamente económica durante al menos 3 años en persona física para poder acogernos al régimen de diferimiento de neutralidad fiscal y no tributar por estas aportaciones. Al final la optimización ahí sería plena. Imaginemos que llegamos a los mínimos que hemos comentado y esperamos 3 años aportándolo manteniendo la estructura, ¿no? 2023, 24 y 25. A partir de 2026 vamos a poder aportar los inmuebles sin coste fiscal, optimizando nuestra fiscalidad al máximo, añadiéndole capa de protección a nuestro patrimonio y no tributando. Si tengo, por ejemplo, 3 inmuebles a nivel de persona física, ¿me interesaría constituir una patrimonial o no? En principio sí, si nuestra intención a medio o largo plazo sería beneficiarnos de estos beneficios fiscales de los que estamos hablando, la idea es que a partir de ahora las reinversiones se realicen a través de la sociedad patrimonial, con la idea o intención de llegar a lo que hemos comentado de los mínimos. Yo como persona física podría alquilarle a esta patrimonial que constituyo los inmuebles para que ésta los explote. Podría ser interesante. No obstante, hay que tener muy presente las operaciones vinculadas del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que nos va a señalar que una operación vinculada, que en este caso es socio-sociedad, debe valorarse a valor de mercado. De manera que nuestro alquiler original debe de estar ponderado de acuerdo con las reglas de mercado. Ahora bien, si el valor de mercado de un inmueble, sea vivienda habitual, es de 500 euros mensuales o 1.000 euros,
pero a su vez se puede explotar de manera turística en 3.000, 4.000, podemos optimizar en el impuesto sobre sociedades al 23-25% esta tributación y no tributar en nuestra base imponible general. Un punto fundamental en cuanto al beneficio fiscal que nos aporta una sociedad con actividad económica es el de poder alcanzar los requisitos de la empresa familiar, los beneficios fiscales que implica. Beneficios fiscales tanto en donaciones como en sucesiones, así como en el IRPF. Supongamos el caso de aquella familia que acumula real estate cumpliendo los mínimos de los que hemos comentado y el día de mañana pues nos jubilamos y queremos traspasar o donar todos estos inmuebles o esta actividad societaria a nuestros descendientes. Podemos hacerlo con bonificación en el impuesto de donaciones del 95 al 99% y sin tributación en el IRPF por la diferencia del valor de adquisición original de esta participación y el valor de mercado que tuvieran en el momento de la donación, así como en el impuesto de sucesiones. Entonces, por así decirlo, es el hilo final al que debemos de llegar con la sociedad patrimonial que se convierte en sociedad con actividad económica. Asimismo, es importante conocer que tampoco tendríamos que tributar en la plusvalía municipal. Estamos hablando de un impuesto con una tasa impositiva muy elevada que, dependiendo del número de inmuebles, nos podrían hacer tributar por sus dos métodos de cálculo, estimación directa o estimación real u objetiva, y no habría que tributar porque no cambiaría la titularidad real de los inmuebles, que seguiría conservándose en la sociedad. Si no sabes cómo optimizar tu fiscalidad en cuanto a los inmuebles, si trasladarlo a personas jurídicas o no, si tienes alguna duda en torno a la fiscalidad inmobiliaria, agenda una llamada en el link de la descripción y estaremos encantados de ayudarte.